presenta su programa Puertas hacia un nuevo horizonte. Con la conducción del pastor Juan Carlos Callejas. Muy buenas tardes para todos. Dios les siga bendiciendo y aquí estamos nuevamente con ustedes para traerte, como siempre, una palabra de Dios que te anime, te fortalezca y puedas entenderla, ¿sí? Oírla y entenderla. Bueno, para eso va a estar el Espíritu Santo junto a vos para darte a conocer y revelarte lo que vamos a hablar en esta tarde. Bueno, antes quiero enviar un saludo a todos nuestros hermanos y amigos de Gobernador Castro, Pueblo Doyle, Río Tala, Varadero y Alsina, y a todos los barrios de nuestra ciudad y a toda nuestra comunidad. Le enviamos saludos y Dios les siga bendiciendo a todos. Bueno, vamos también a decirte que te voy a hacer conocer, o ya lo conocés quizás, pero hay otras personas que no. En esta tarde te voy a hacer conocer un hombre que llevaba una vida solitaria, ¿sí? Un hombre que llevaba una vida solitaria. Y esto ocurrió hace más de 2000 años en esta tierra. Este hombre que te voy a contar, que te voy a decir la historia de él, nació en una pequeña aldea, es decir, en una pequeña ciudad, quiere decir aldea, allí en Israel son ciudades. Él nació en una aldea muy pequeña, muy humilde. También nació humildemente en un pesebre, entre animales y pastores, hijo de una mujer del campo, y este hombre vivió en la pobreza y fue criado en la oscuridad. Nunca tuvo una familia ni un hogar, ni siquiera tuvo una piedra donde recostar su cabeza. Trabajó en un taller de carpintería hasta los 30 años y fue predicador. No poseía riquezas ni influencias. Sus parientes eran gente común. No fue al colegio y no tuvo preparación o educación alguna, pero pasó pero durante su infancia provocó pánico a un rey. Vio que cuando ustedes que conocen la Biblia, cuando nació Jesús, antes de nacer ya se estaba retirando. Se fueron hasta Belén porque Herodes le habían dicho que iban a ser un salvador. Entonces él mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Y eso es lo que hoy nosotros, o la gente, yo en un tiempo cuando no conocía a Dios, que jugábamos con eso por el Día del Inocente y hacíamos regalos feos, con feas bromas. Bueno, acá eso yo no lo sabía, no lo conocía, pero después cuando conozco a Cristo y conozco la Biblia, entonces vemos que ese hecho o esas bromas eran por este día, donde Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años, porque le habían dicho que había nacido el Salvador. Entonces por eso le digo que durante su infancia provocó pánico a un rey, recién nacido casi, y en su niñez dejó asombrado a sabios y a doctores. En su niñez, después le voy a ir contando, yo quiero contarle esto por ahora y después vamos a ir al tema. Caminó sobre las aguas como si fuera la misma tierra y no cobró nada, ¿sí? Porque él aquietó el mar embravecido, sanó a multitudes sin medicinas y no cobró nada por eso. Entonces, de hecho, que ha sido el único que ha podido darle vida a los muertos. Es el único
que ha podido darle vida a los muertos. Cuando era joven tuvo problemas. Este hombre no tenía otras credenciales que su propia persona. Su propia persona. No llevaba los documentos como los llevamos nosotros ahora, sino que su propia persona daba testimonio de quién eran. Y todos lo conocían por Jesús y por el Maestro. Cuando era joven, tuvo que empezar a predicar sobre Dios. Y entonces cuando empezaron los milagros, empezaron a ocurrir cosas maravillosas, y se volvió popular. Se volvió popular y la gente se le vino en contra. Como nosotros a veces que predicamos el Evangelio y hay gente que no le gusta, se pone en contra, no quiere ver la realidad, no quiere ver quién era Jesús, quieren seguir de esa manera. Entonces, ese es el problema cuando las personas son soberbias, tienen orgullo, falta de reconocimiento. Pero ¿saben qué? Yo siempre digo, en un momento dado de la vida, cuando les pasa algo a ellos o cuando les pasa algo a algún familiar, ahí sí que se acuerdan de Dios. Ahí sí que nos acordamos de Dios todos. Entonces, y pasó una farsa de un juicio siendo inocente. Sí, pasó de la farsa a un juicio siendo inocente. Un falso juicio que le hicieron y él era inocente. Ahora, sus mejores amigos a la hora de prueba, a la hora de la prueba se le negaron. Pedro lo negó y dijo, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Vos andabas con ellos, no, pero yo no lo conozco. Y el otro de ellos lo entregó. Y lo entregó en las manos de los enemigos, que eran los sacerdotes y el gobierno de ese tiempo. Quienes lo maltrataron, lo azotaron, lo golpearon y hasta desfigurarle el rostro. Fue objeto de burla, además le insultaron y escupieron, luego de enterrarle en su cabeza una corona de espinas. ¿Sí? Debe ser feo sentir que te clavan clavos en la cabeza, ¿no? Horrible. Y eso lo hizo por vos y por mí. Cuando le metían clavos, que no eran de estos clavos comunes que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino que eran unos clavos así gruesos, de 15 centímetros y gruesos, fueron traspasados a sus manos y sus pies. Y eso lo soportó por vos y por mí. Por eso tenemos que darle valor a Jesús, valor al Padre, Dios, y al Espíritu Santo que hoy está trabajando en este momento en tu corazón. Fue objeto de burla, lo insultaron, lo escupieron, y luego de enterrarlo, o decir, de llevarlo a la tumba, encontró a alguien que era una persona muy agradecida, lo conocía a Jesús, y era un discípulo de esos, vio que es lo mismo que si usted me ve por televisión todos los días, o me escucha por la radio y usted se empieza a encariñar conmigo. Bueno, entonces si yo me muero, ese hombre dijo, bueno, yo pongo la tumba para que él repose ahí. Así que lo crucificaron entre dos ladrones, un juicio falso, lo crucifican entre dos ladrones y una muerte que no tenía que haber sido. Eligieron a Barrabás, que lo liberaran a Barrabás y mandaron a este inocente a la cruz. Entonces los verdugos echaban su suerte sobre la única pieza de propiedad que tenía él. Y la única pieza de propiedad que tenía eran sus vestidos.
Entonces este hombre nunca escribió un libro, pero en todo el mundo no cabrían todos los libros sobre lo que se ha escrito de él. Nunca fundó una escuela, pero ninguna o todas ellas juntas ni siquiera pueden jactarse de tener tantos estudiantes como lo tiene Jesús, este hombre que le estoy hablando. Nunca escribió una canción. Jesús nunca escribió una canción. Pero él ha previsto temas para más canciones que todos los autores juntos. Porque no solamente se le alaba acá en la tierra, sino también en el cielo. Entonces, todos los temas interminables que todos los autores juntos no pueden componer, los temas que han sido compuestos para él. Nunca practicó la psicología, pero él ha sanado más corazones quebrantados que todos los doctores juntos. Una vez a la semana, en todo el mundo, dejan todo para ir a las asambleas, los cultos que se tiene de adoración. Y en diciembre, hasta los que no creen, celebran su nacimiento. Este es el hombre que te estoy hablando, y este hombre tiene nombre y apellido y se llama Jesús de Nazaret. Jesús. Una vida solitaria, nació como un hombre, nació varón ahí en ese pesebre, que se le llama pesebre, pero es un cajón, o era un cajón, donde comían el alimento los animales. Y bueno, vaciaron el cajón, pusieron algo de ropa, y ahí nació, y ahí lo pusieron. Así que nació entre los seres humanos, en una aldea humilde, nació en ese cajoncito llamado pesebre, y entre los animales y los pastores que vinieron a verlo. Eso lo habla en el libro de Lucas. Y yo, habiendo estas situaciones, me pregunto, ¿por qué hablan tanto de dinero? ¿Por qué en el Evangelio se habla tanto de dinero? Si el Salvador, nuestro Salvador, nació pobre. ¿Y saben qué? También murió pobre. Lo único que tenía era ese vestido que los soldados estaban jugando a la timba para ver con quién él se quedaba. Yo me quedo con porque este es el verdadero Cristo en el cual predicamos, el que nació en una pequeña aldea, en ciudad, en un mesón, donde era un lugar para descanso, pero como no había descanso, no había gente, no había lugar, entonces había mucha gente y no había lugar, entonces lo mandaron ¿a dónde? A donde estaban los animales, para que pudiera estar ahí, aunque sea pasar la noche. Y justamente esa noche nació ese hombre que poco se lo nombra, que muchas veces ponemos la confianza en nosotros mismos, los hombres, y no nos damos cuenta de quién era Jesús. Un hombre humilde, nació entre animales y pastores, hijo de una mujer. La mujer era una mujer del campo. Y las mujeres del campo se destacan porque están en el campo y no tienen mucho andar en la ciudad, entonces por su trabajo ayudan a los padres, a los hermanos, todos se ayudan entre familias y tienen mucho que hacer en esa tierra. Bueno, esta era una mujer de esa, María, y
Y ahí estaban María y José, estaban los pastores y los animales. Este hombre vivió en la pobreza, no es que Jesús era rico, Jesús vivió en la pobreza. Pobreza a veces se le llama el vivir con lo justito y a veces con falta. Así vivía, así empezó a vivir este Jesús. Y fue criado en una oscuridad, en un lugar donde poco movimiento había. Saben que este hombre tampoco tuvo una familia ni un hogar. Y no le hablo del padre, de la madre y de los hermanos. Quiero decir que nunca formó una familia. Nunca tuvo una familia ni un hogar. Por eso a veces, una vez una persona dijo que, bueno, no es que el hombre no puede estar solo, lo dice la palabra, también, pero este hombre era Jesús, no era cualquier hombre, era Jesús, el mismo Dios. Entonces vino a traernos la salvación y la vida eterna y por eso Él no pecaba. No podía pecar, porque si no rompía el pacto que tenía con su Padre. ¿Y cuántos cristianos hoy en día que pecan y rompen los pactos? Pero este no. Ni siquiera tuvo una piedra donde reposar la cabeza. Yo quiero que tomen conciencia de quién es Jesús. ¿Sí? Trabajó en un taller de carpintería, ahí donde José le enseñó el oficio. José, que no era el padre era Dios. Así que José estaba ahí ayudándole y enseñándole. Y se hizo carpintero y estuvo hasta los 30 años ayudando ahí a José y a su madre y a sus hermanos. Él no poseía riquezas, no tenía influencia y sus parientes eran gente común. Eran gente como nosotros, común, trabajadores y nada más. No fue al colegio y no tuvo preparación y educación alguna. ¿Te das cuenta? Salvo lo que le enseñaron María y José y algunos de los hermanos. Esta es parte de la vida de este hombre solitario, que caminaba por las calles de la ciudad. Ya le digo, un hombre pobre, un hombre que no era una persona que había tenido una educación, ya no fue a ningún instituto, no fue a ningún colegio, no fue a donde van las personas hoy. Y entonces, él nunca escribió un libro, como le iba diciendo, pero en todo el mundo no cabrían todos los libros sobre lo que de él han escrito. No caberían. De Jesús se ha escrito muchísimo. Canciones, no es autor de ninguna, pero todos escribían canciones para Jesús. ¿Y cuántas todavía se están escribiendo para nuestro Jesucristo, para este hombre que tenía, ¿cómo te puedo decir? A ver, era pobre, pero a la vez era un rico. Era pobre en lo material, pero un rico en lo espiritual. Porque esa riqueza que él tenía y tiene, porque está en los cielos, dice que la Biblia que allí en el cielo hay calles de oro. Así que imagínese la riqueza que hay en el cielo. Pero él se hizo pobre, se hizo como nosotros, para venir a rescatarnos. Y él podía hacer todas estas cosas que hacía, sanar a los enfermos, echar afuera a los demonios, hacer milagros, convencer a la gente de pecado. Todo eso, ¿saben qué? Con la riqueza que él tenía, que era la riqueza y el poder espiritual. Hay muchas cosas que no se pueden comprar con dinero,
Hay muchas cosas que no se pueden comprar con dinero, ni se tienen con dinero. Porque usted no puede levantar un paralítico si no tiene el poder de Dios. Por más dinero que tenga y quiera comprar, ese milagro no va a ocurrir si no hay alguien que tenga el poder espiritual como lo tenía él. Él podía perdonar a los pecadores de pecado. ¿Cómo quiere hacerlo con vos? Y quiere perdonarte. En el lugar que te encuentres, ahí donde estás, Él quiere perdonarte, que recibas el perdón de Él. Para Él después hacer una persona importante, que seas una persona importante. ¿Sabés a qué le llamamos importante? A ser un hijo de Dios. Y ser un hijo de Dios es lo mejor que puede pasarte en la vida. Porque acá en Dios no sirve el dinero, sino el poder de Dios, la bendición de Dios. Dios bendice y multiplica. Pero claro, a ese punto tenemos que llegar y conocer quién es nuestro Señor Jesús. Aquel que cuando estás enfermo, le pedís y te sana. Aquel cuando tenés un familiar que ya no tiene cura, que ya no tiene nada que ver la ciencia, los doctores, ahí donde Él produce un milagro. Ahí es Él el quien puede restaurar un corazón. Ningún doctor puede restaurar un corazón. Puede cambiar un corazón de una persona a la otra, pero restaurarlo no lo pueden hacer. Pero acá tenemos el doctor de los doctores y el que puede hacer que tu vida cambie. Aquí tenés un alfarero, vos sos una vasija, hemos sido hechos de barro. Por lo tanto, cuando decimos que Dios nos hizo de barro, quiere decir que tenemos que considerar que somos barro y nada más. No podemos llegar a otro nivel, ser barro y nada más, pero sí ser una buena vasija de barro, que eso es lo que Dios quiere y necesita de vos. Hacer algo precioso de ese barro que vos tenés, y que yo tengo y todos los seres humanos tenemos. Porque en el principio no se olviden que Adán fue hecho del barro. Entonces somos barro, del barro nos formó Dios. Y a veces nos creemos tan fuertes y valientes, pero somos barro. Bueno, como le iba diciendo, Él es el que produce el hacer como el querer. Él es el que puede producir cambios en tu vida. Yo he visto a través de los tiempos ver matrimonios que estaban ya separados, que ya no había solución, que el hombre estaba enojado, airado, era celoso, la mujer, pero aceptaron a Cristo como su Salvador y ahí empezó a actuar en ese corazón Dios, en esos dos corazones y empezó a restaurarlos. Algo que no puede hacer el hombre, sino solamente Dios. Vos tenés problemas en tu familia y seguramente que no lo va a poder arreglar vos, ni un psicólogo, ni nadie. El único que puede arreglar esos corazones es este hombre en quien te estoy hablando, que tiene nombre y se llama Jesús, que es el médico divino. Él es el médico divino. Él es tu alfarero, Él es tu restaurador, Él es el artesano divino, porque los corazones son como las redes y a veces se rompen los hilos de las redes cuando vos vas a pescar. Y en la vida tuya, humana, muchas veces se rompen muchos hilos de esa red. Y tenés que ir al artesano. Y en este caso, estoy hablando del corazón, te estoy hablando espiritualmente. Tu corazón lo puede arreglar, tus redes, las redes de tu corazón solamente Jesús. Porque Él es el artesano divino. Él es el médico divino, Él es el abogado. Dice que Jesús está abogando todos los días en el trono del Padre por vos y por mí. Y aparte, Él murió para darnos la salvación y la vida eterna.
para darnos la salvación y la vida eterna. Un día todos vamos a irnos de esta tierra, todos nos vamos a ir. Pero para irte con Dios tenés que tener el boleto, tenés que estar asegurado en esta tierra. Y también pagás un precio. ¿Viste cómo pagás un precio por tu auto, por tu propiedad o por lo que sea? Ese precio también se paga en el Evangelio, que es el precio de ir dejando aquellas cosas que te traen peligro, te traen muchas dificultades. Entonces, cuando vos aceptás a Cristo como tu Salvador y seguís haciendo una vida, viste que al seguro le tenemos que ir a pagar todos los meses. Bueno, acá hay que pagar todos los días. Pero ¿sabe qué? No te cuesta nada. Al contrario, esto es una bendición para tu vida. Esto es lo que estabas esperando y necesitando. Esa seguridad en tu vida, esa seguridad para tu familia, esa seguridad que podés tener en tu propia vida, que no la tenés. Él te puede sacar los vicios del alcohol, de la droga. Él te puede hacer otra persona, porque Él se encarga de eso y le encanta hacer el trabajo, pero necesita tu colaboración, necesita que vos abras las puertas de tu corazón para hacer algo divino y precioso. ¿Sabés qué hermoso es cuando Cristo entra en tu corazón? Si pudieras entenderlo, si pudieras conocerlo, lo que se siente. Bueno, como te digo, él nunca practicó la psicología, pero ha sanado más corazones quebrantados que ninguno otro, ni los doctores lo pueden hacer. ¿Y sabes qué? ¿Cómo es, no? Cómo Dios hace las cosas. Cuando llegan las fiestas y se conmemora la muerte de Jesús, aún los que no creen lo están conmemorando. ¿Viste? No creen. Pero hay algo divino en esos corazones en los cuales Dios está trabajando y vienen con las familias se reúnen, unas un día, otro día, pero están. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es que Cristo le está diciendo: yo vivo, yo vivo, esta es la cruz en la cual pagué por vos. Esta es la familia que yo te di para que vos seas feliz en esta tierra. Ese es el trabajo que yo te di para que lo hicieras en esta tierra y que te preparares para la otra que viene, que es la celestial. ¿Me va entendiendo lo que le estoy diciendo? Que Dios nos ayude a todos, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que Dios nos ayude a todos y podamos tener un verdadero encuentro con Jesús. Un verdadero encuentro con Jesús es lo que necesitamos. Lo tenemos que hacer. Y no esperes que te pasen cosas feas en tu vida. Hacelo ahora, que estás bien, que estás sano, y empezá a caminar en ese camino angosto, pero que te lleva a la eternidad. El otro es ancho, fácil, hacé lo que a vos te parece, pero te lleva al infierno. Vos tenés la decisión, vos podés elegir hoy. Bueno, damos gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado, por su amor, por su misericordia. Y te quise contar esta vida de un hombre solitario que se llamó Jesús, el Hijo de Dios. Y espero que te haya sido de bendición y lo hayas podido entender un poco mejor. ¿Quién es tu Señor? Aunque estés alejado, pero un día te va a llamar seguramente y de estas palabras te vas a acordar. Un día Dios te va a llamar y vos vas a venir a Él. Pero te va a llamar con lazos de amor. Te va a extender los lazos de amor y te va a traer. Dios te siga bendiciendo y nos reencontramos en la próxima semana, si Dios así lo permite. Presenta su programa Puertas hacia un nuevo horizonte.
con la conducción del pastor Juan Carlos Callejas.